En esta clase, como les decía, ya cerrando los temas anteriores, si alguien necesita, por ejemplo, que recapitulemos algún tema para la evaluación o algo que se quiera, profe, yo esto no tengo del todo claro, me avisan. Si no, vamos a continuar porque la mayoría de los temas están interrelacionados. Hemos cerrado toda esta perspectiva de la democracia y la construcción de un Estado plurinacional y vamos a ver un elemento. Con esto nos vamos a centrar. Con el tema del Estado y su organización. La Asamblea es una de las partes de la organización. Para eso debemos recordar algunos elementos, porque en realidad es un recordar más que otra cosa. Es un recuento de lo que vimos el año pasado. Suceso 1789. ¿Qué pasó en 1789? Este hecho no Los puede... inicios de la Revolución Francesa. Ya, muy bien. Inicios, en realidad, la Revolución Francesa. Bueno, Francia de la época comienza a tener algunos declives. ¿Cuáles eran las motivaciones y los problemas? ¿Por qué se dio la revolución en Francia? Motivos, causas. Causas de esta revolución. La gente estaba cansada, pero ¿cansada de qué? De que no tenían derechos. De no tener derechos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál será otra causa? La gente estaba cansada de la materia de ciudadanía, no Que vale. solo tenían que hacer caso a otros factores como Europa. No me expresé bien, pero sí, algo así. Bueno, tenían que hacer... Cecilia. Perdón, de la falta de equidad e igualdad. Muy bien, bueno, la falta de equidad, igualdad, falta de derechos, responder a las necesidades de un grupo élite, son algunas de las causas que conocemos. Principalmente, estas causas derivan en todos los casos para las revoluciones de crisis económicas. ¿Cuándo es que la gente realmente se da cuenta de que no tiene derechos, no tiene todas estas consideraciones? Cuando la economía decae, y decae realmente en unos índices muy bajos. Entonces, es verdad, todos sabemos, la Revolución Francesa es la que inicia con los derechos del hombre, el ciudadano, de la mujer y la ciudadana, un cambio de perspectiva hacia la democracia. Todas las repúblicas y todos los gobiernos actuales se han basado en algunos de los elementos de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa inicia desde una gran crisis económica derivada de las sequías y las malas cosechas. Aquí inicia el problema. La gente, la población en general no tenía para comer y los reyes cobraban cada vez más impuestos para sostenerse, por lo menos ellos, y que la gente muera de hambre. Entonces, es principalmente una crisis económica. Todos los procesos, ¿sí? Todos vemos en cualquiera de las revoluciones, cubana, rusas, chinas, las mismas independencias, nacen de crisis económicas que subyacen todos estos intereses populares. Vamos a ir delimitando el hecho histórico hasta llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, pero debemos iniciar con esta perspectiva de qué es una Asamblea Nacional antes de llegar a Constituyente, solo con Asamblea Nacional. ¿Qué es una Asamblea Nacional? ¿Qué se entiende por Asamblea Nacional? ¿Qué se les ocurre? Es donde hablan de lo que pasa en el país, Es donde hablan de lo que pasa en el país. como la economía y así. Y ya, pero tiene que ser un poquito más específico, porque si no, yo digo las noticias, también hablan del país y no es una asamblea. David. ¿Dónde toman decisiones? Donde toman decisiones. Ya estamos un poquito más cerca. David. Yo no puedo prender la cámara, era por Ok, eso. David, no hay problema. Entonces, David, ya que no puede prender la cámara, cuénteme, ¿qué entiende por Asamblea Nacional? Las personas que toman de las decisiones, tomando la opinión del pueblo. Bueno, puso un punto más, la opinión del pueblo,
¿Dónde se toman decisiones? ¿Dónde se establecen leyes? Donde se establecen leyes. Bueno, tenemos algunos elementos donde se establecen leyes, se toman decisiones. Vamos a ver qué realmente es esta Asamblea Nacional y de dónde nace. ¿Por qué planteamos 1780? Perdón, Shirley. Donde se aprueban las leyes. Ya, eso es sobre todo asamblea, donde se aprueban las leyes, pero ¿por qué serán el carácter de nacionales? Vamos a ir viendo un poco. Tienen bastantes nociones de esta perspectiva, de lo que ya hemos visto y ya se ha puntualizado con anterioridad, pero vamos a ver este hecho histórico. ¿Por qué partimos de 1789? Porque principalmente Francia es uno de los elementos de los países, pero que puntualmente se ha tomado como referencia para crear algunos de los implementos, digámoslo así, o de organizaciones dentro del Estado, más emblemáticas dentro de la consideración de la construcción de un Estado. Ahora, dentro de esta consideración debemos puntualmente mirar que el rey Luis XVI, tratando de enfrentar esta crisis económica que se da en Francia, reúne a los así llamados estados generales. ¿Cuáles eran estos estados generales? A los 3 estados generales. ¿Alguien recuerda cuáles eran estos 3 estados generales? El legislativo. Ya eso en la actualidad, esos son los poderes del Estado. Pero los estados generales en la antigua Francia del siglo XVIII. Creo que era justicia. Igualdad, libertad, esos son los ideales de la Revolución Francesa. No hay problema, no hay problema. Si nos vamos ahí vamos recordando algo. Los 3 estados generales eran perdón. El clero, la nobleza. Ajá, muy bien. El clero, el segundo estado, el primer estado, la nobleza, donde estaba el rey, nobleza. Y podemos ponerlo así, el pueblo en general, pero sobre todo la burguesía. ¿Quién conformaba la burguesía en esa época? Principalmente era la burguesía, los comerciantes, los que van posteriormente a ser la clase social más importante y la más alta cuando se rompa este estatus de la Revolución Francesa. Esos son los 3 estados. Primero, segundo, tercero, nobleza, clero, pueblo. En general, la contraposición era del tercer estado contra los 2 estados hegemónicos. La nobleza y el clero se reúnen tratando de mantener su visión de el cobro de impuestos, de los derechos principales de la nobleza, del clero sobre el resto del pueblo. No se llega a un acuerdo en esta primera asamblea, la Asamblea de los Estados Generales. Como no se llega a un acuerdo, se separa el tercer estado y conforma una asamblea propia, llamada Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional se la denominan, obviamente, nacional en el ámbito de una organización conformada por los representantes del pueblo para aprobar leyes, como ustedes dijeron, pero principalmente porque el tercer estado era la mayoría de las personas, la mayoría del pueblo. Los 2 estados, clero y nobleza, eran una minoría. Y el tercer estado convoca esta Asamblea Nacional para votar por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y para, sobre todo, entregar una nueva constitución a Francia.
Esta Asamblea Nacional entonces se conforma solo del tercer estado en el parque o partido de pelota de Francia. Dentro de esta consideración, Luis XVI obviamente no se iba a quedar conforme con lo que se estaba realizando y toda la lucha y todo el problema que había entre los dos primeros estados, sobre todo la represión al pueblo y las revueltas internas. Para solucionar esto, Luis XVI convoca a una nueva asamblea para mantener de cierta forma la hegemonía. Se convoca a través, obviamente, del tercer estado y la conformación de Luis XVI y este tercer estado a una nueva asamblea llamada Asamblea Nacional, pero con un punto sumamente importante. Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Ya sabemos que una Asamblea Nacional es aquella institución conformada por los representantes del pueblo para aprobar leyes. ¿Qué será esto de constituyente? ¿Por qué constituyente? Permite reformar ¿Reformar qué? la Constitución totalmente. Ya. Es como nosotros conocemos, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi de 2007 para crear una nueva constitución. ¿Sí? Esa Asamblea Nacional Constituyente tiene un carácter: generar una nueva constitución o reformarla o aprobarla en el caso también de los franceses, porque ya había una constitución elaborada por el tercer estado, pero había que incluir, tal vez reformar algunas cosas y sobre todo plasmarla como tal. El rey despidió a su ministro de Finanzas, ordenó la reestructuración del ministerio y demás elementos que son propios de esta Asamblea Nacional Constituyente, pero tiene un elemento muy puntual la Asamblea Nacional Constituyente: quitarle el poder al rey y otorgarle el poder única y exclusivamente al pueblo. No se iba a eliminar en una primera instancia, en la primera revolución francesa, no se iba a eliminar a los reyes. No era ese el objetivo, sino que en una primera instancia se quería tener todavía a los reyes, pero controlados por el pueblo. Y ya sabemos, posteriormente los reyes huyen y se genera un nuevo inconveniente y caen los reyes y son asesinados. Durante ese proceso debemos nosotros puntualizar que en esta instancia de la Asamblea Nacional Constituyente comienza a generarse la Constitución y sobre todo a reconocer, se reconoce o es reconocido. ¿Alguna inquietud, duda, pregunta? Reconocido al pueblo como única autoridad. Esto es lo más relevante de la tercera parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente, reformular, replantear elementos de una constitución, pero sobre todo reconocer, en este caso de Francia, a la autoridad máxima, el pueblo. Se derrumbó así el poder monárquico y surgió una nueva instancia política de poder, dando origen a una forma principalmente democrática de gobierno. Y se instaura la democracia como el punto central. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es un recuento principalmente histórico el que hemos hecho para entender este ámbito, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que una Asamblea Nacional es aquella institución encargada de aprobar las leyes
con representantes del pueblo, representantes directos del pueblo. Y aquella Asamblea Nacional Constituyente, aquella que debe modificar o está encargada de modificar la Constitución o plantear una Constitución que priorice sobre todo al pueblo como la autoridad máxima. Eso esencialmente. Vamos a ir cerrando esta perspectiva. Cecilia, ¿algo quería decir? O sea que el rey Luis XVI renunció como él a su poder total. Sí, digámoslo así. Estoy haciendo un recuento realmente rápido de la Revolución Francesa, pero se da el hecho concreto de las crisis de la crisis económica por las sequías y las malas cosechas. Entonces hay un hecho puntual ahí en Francia. La reina, si no estoy mal, les ofende a las personas del pueblo que pedían pan y ella les dice, vayan y coman pasteles. Ese es un hecho que sucedió o no sucedió, es el que detona que la gente se enoje. Comienza a darse una serie de revueltas en Francia. Luis XVI, impulsado por la perspectiva de mantener el orden y mantener el control y el poder, llama a la asamblea. Esta asamblea no da oídos mayores al tercer estado, lo que genera más revuelta, pero sobre todo en los burgueses. Todas las revoluciones, de una u otra forma, han estado guiados por personas que han tenido un poder económico o intelectual, y los burgueses están dentro de esa perspectiva. Entonces, guiados bajo esta visión, se reúnen para generar una nueva perspectiva para Francia, pero sigue siendo una amenaza para Luis XVI, porque va a caer toda su monarquía. Entonces dicen, de todos modos, vamos a reunirnos nuevamente, tratando de defender nuestra postura, pero dándole mayor apertura a la visión del tercer estado. Llegan a la Asamblea Nacional Constituyente los defensores del clero y la nobleza se sientan a la derecha y los defensores del pueblo a la izquierda. Se genera todo este proceso y prácticamente no es que Luis XVI acepta. Luis XVI no le queda de otra. Es decir, usted o se atiende a la Constitución o simplemente hasta ahí llega Luis XVI. Aceptan esa condición de todos estos elementos que estamos planteando porque realmente a Luis XVI no le queda de otra. La toma de la Bastilla, que fue un elemento simbólico porque dentro de la Bastilla no había nadie realmente, pero los cañones apuntaban al pueblo. Entonces, esa toma simbólica del armamento, ver que el pueblo, todo el pueblo se levanta, hace que Luis XVI realmente no le quede otra opción. Aún así, si nos damos cuenta, es algo paradójico, porque Luis XVI fue el primero que llamó a la asamblea. Quiere decir que tal vez Luis XVI en una primera instancia se estaba poniendo la soga al cuello al llamar a una asamblea. Creyó que llamar a la asamblea podía calmarle a la gente diciendo que tenía la posibilidad de opinar, pero en realidad generó toda esta disputa que hizo que a Luis XVI no le quede de otra. Después de eso, los reyes huyen de París, tratando de mantener su hegemonía. Y se da todo el proceso posterior de una segunda revolución francesa, ya con mucho más sangrienta, con después la llegada de Napoleón y todo ese proceso, ¿sí? Entonces fue, digámoslo así, no le quedó de otra, pero sí puede haber sido culpa del mismo por llamar a una asamblea en una primera instancia. Eso, Cecilia, es lo que yo plantearía como perspectiva en este caso de Luis XVI. Gracias, Luis. Hecho, ¿alguien más dudas, preguntas, inquietudes? Bien, este es el recuento histórico. Vamos a plantear simplemente otro elemento para tener en cuenta en base a lo que hemos hablado. El Parlamento. Antes de la Revolución Francesa, solo existía el Estado de los reyes, el Estado absolutista. El poder recaía en una sola persona, el rey. Todos los poderes del Estado que nosotros conocemos ahora recaían en el rey.
Dentro de esta consideración era imposible que otras clases con poder económico, tal vez como la burguesía, tuvieran la opción de participar en el poder político. Entonces, dentro de ese contexto, si miramos hacia atrás, ya existía otro grupo que sí tenía la posibilidad de opinar. Para hablar directamente del Parlamento es una reconstrucción directa de lo que los griegos y romanos ya realizaban o ya analizaban. Griegos y romanos. Recordemos que en la República Romana y en la polis griega ya existía esta posibilidad de un gobierno democrático. Y este gobierno democrático es retomado por los franceses en su revolución. No es solo la revolución a partir de las armas o de levantarse, sino, como yo les decía, toda revolución tiene que ver directamente con un grupo intelectual que está detrás. Y este grupo intelectual, este grupo también de personas con posibilidades económicas, hace que las asambleas parlamentarias estén integradas por ciudadanos que dedican su vida al país, como lo hicieron los griegos, o con esa misma perspectiva, llegar a un gobierno, realmente un gobierno democrático. Entonces no es nuevo, no es de la Revolución Francesa, es algo que ya pasaba en los griegos, obviamente con sus matices. En Grecia los ciudadanos eran los hombres. A partir de la Revolución Francesa, por lo menos, se quiere instaurar un derecho para todos, aunque en la práctica no se dio. Y muchas mujeres tuvieron que salir en contra de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, planteando otras perspectivas. Pero de todos modos, este es el objetivo. Un gobierno democrático, integrado principalmente por los ciudadanos. Si nosotros puntualizamos qué es ya un parlamento, el parlamento es una cámara o asamblea legislativa nacional o regional. Es un sinónimo, lo utilizamos con el sinónimo de asamblea. Pero podemos decir que tal vez en el hecho de un parlamento griego, de un parlamento, de una asamblea parlamentaria griega, había una relación directa con los ciudadanos. ¿Quiénes eran los representantes? Los propios ciudadanos. En cambio, en una asamblea como la Asamblea General, la Asamblea Nacional en Francia, aquí principalmente se instauran representantes del pueblo. Aquí se va instaurando, y después ya hablamos de asambleas parlamentarias y demás elementos, se van instaurando principalmente las formas de la democracia como la democracia representativa, que no existía en Grecia ni en Roma, porque los ciudadanos eran los que participaban dentro del parlamento, eran todos los ciudadanos. Y aquí ya en las asambleas son realmente los representantes. Pero si nosotros lo vemos, podemos decir que estos dos elementos son sinónimos. Y nosotros también hablamos algún tiempo en el Ecuador de Congreso. Después se cambió el nombre a Asamblea. Porque la Asamblea tiene un carácter mucho más vinculante con el pueblo, que es el punto real el cual se quiere plantear aquí. Bien, con eso vamos a cerrar. No se olviden que una asamblea es la reunión de representantes de un colectivo para tomar decisiones en conjunto. En general, ese es una definición de diccionario, pero que realmente se ajusta a las necesidades. Podemos decir entonces parlamento y asamblea que tienen una misma idea, pues algunas se llaman asambleas parlamentarias, sobre todo las monarquías en Europa. La del Reino Unido, la española, son monarquías parlamentarias. ¿Qué significa? Que tienen un grupo de personas que son representantes del pueblo que opinan y toman las decisiones de las leyes, no solo el rey. Preguntas, dudas, inquietudes. Con eso vamos a cerrar.
¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Claro, hasta ahí es simplemente introducción a los elementos que vamos a ir desglosando en esta unidad, pero que nos permite recoger algunos elementos para entender las asambleas. Bien, jóvenes, con eso cerramos.